Viaje, le mandamos un abrazo. Momento clave, sensible, electoral en la Argentina. Estamos a un mes de la próxima elección en la provincia de Buenos Aires, el lugar más populoso de la Argentina, 40% del electorado, y venimos con encuestas recientes que acaban de cerrar ahora, este fin de semana, que se las vamos a mostrar, e información muy gravitante que puede cambiar, ojo, el curso de los acontecimientos. Importante lo que va a pasar seguramente en los próximos 3 o 4 días. Dos elecciones importantes, 26 de octubre, una nacional, legislativa, 7 de septiembre, una elección sin precedentes porque es la primera vez que en la provincia de Buenos Aires se desdobla la elección y se empieza a definir algo en el bastión histórico del peronismo. Y atención acá, porque en primer lugar es muy difícil pronosticar cualquier cosa porque es una elección nueva. Gente que pasa por la Panamericana ve un cartel de Verónica Magario y dice, quisiera votarla. No, no es de la sección. Lo ve a Valenzuela y piensa lo mismo. Es decir, en esta elección bonaerense provincial, la del 7 de septiembre, va a haber un valor simbólico. Si gana el peronismo, seguramente será un golpe grande para el gobierno. Si gana el gobierno, puede también tener grandes posibilidades de hacer una gran elección en octubre y seguir adelante con la transformación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hacia adentro del gobierno? ¿Qué números tiene el gobierno? Y acá me parece que tenemos la primera novedad, porque según los números que le acaba de pasar Santiago Caputo al presidente, el asesor presidencial se sumó a la campaña después de una interna que en un ratito también vamos a contar. Los números en la provincia de Buenos Aires no serían todo lo buenos que habrían imaginado hace un tiempito dentro de La Libertad Avanza. Por eso Milei, si prestaron atención, la semana pasada en la entrevista con Alejandro Fantino, dijo, esa elección va a ser nuestro piso y el techo del peronismo, y en octubre arrasamos. Claro, porque los números de octubre son otros, son más optimistas para el gobierno. ¿Qué es lo que está viendo hasta ahora el gobierno según los relevamientos preliminares de Santiago Caputo? Uno, una enorme apatía, gran ausentismo espera el gobierno, 50% en primer lugar. Esto obviamente es gravitante porque empieza a incidir el aparato. Los intendentes son los que van a traccionar. Se supone que esto perjudica al gobierno, veremos. Segunda proyección que hace el gobierno, un probable triunfo en la primera sección electoral, donde está al tope de la lista del gobierno Diego Valenzuela. Recordemos que ahí compite con Catopodis, del lado del peronismo, pero además está Julio Zamora, intendente de Tigre, por Somos Buenos Aires, que resta seguramente al peronismo y eso favorece al gobierno. Tercera cosa importante, que también inquieta, y es que en la tercera sección habría una, hasta ahora, derrota del gobierno, estaría delante Verónica Magario, entre 15 y 20 puntos. Es importante la diferencia. Por eso digo que esto puede ser algo que cambie seguramente, por lo menos el estado de ánimo. Ahora, ¿qué pasa? Del lado del gobierno, como esto ya lo empiezan a descontar, dicen, bueno, acá va a ser importante cómo se cuente la elección. Porque puede pasar que termine la elección y que cada uno diga, gané. Por eso va a haber que prestar atención a La Plata, a Mar del Plata. ¿Cómo se cuenta esta elección? ¿El que sacó más votos? ¿El que tiene más diputados o senadores? ¿El que ganó más secciones electorales? No lo sabemos porque es la primera vez que nos enfrentamos a una elección así. Ahora, desde el gobierno ya están pensando en que si ganan la primera sección electoral, que dicen que es lo más probable,
se empieza a trabajar lo que se llama un relato de la victoria. Ganamos acá y lo importante viene en octubre y ahí sí el gobierno tiene números mucho más auspiciosos. Recordemos que esta elección se llegó porque Axel Kicillof tuvo un acto de rebeldía con Cristina Kirchner. Desdobló. Le decía a la expresidenta, ojo Axel, porque si desdoblás, te van a empezar a contar las costillas de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. La seguridad, por ejemplo. ¿Tenía razón Cristina Kirchner? No tanto, porque si vemos los relevamientos, vamos a empezar con el primero de ellos, que es el de Sheila Wilker. Drivers se pregunta, electorales, pensando en su voto, ¿cuál de las siguientes cosas tendrá más en cuenta a la hora de votar? Y hay casi un 68% que dice, en la situación del país. ¿Qué quiere decir esto? Que se nacionaliza una elección provincial. Fíjense, en la situación de la provincia solamente el 20%. Es decir, en este caso, la experimentada Cristina Kirchner no tenía razón o no estaba diciendo toda la verdad. Esto quiere decir que Kicillof va a poder, si quiere, provincializar la campaña, o en realidad, como va nacionalizar sería al revés, porque vamos a depender de la imagen de Milei, a favor o en contra. Y el propio Milei tampoco va a poder provincializar la elección, que era la idea primigenia del gobierno. Seguridad, toda esa agenda que depende en definitiva del gobernador. Tampoco va a poder el gobierno, por cómo viene la elección, polarizarla entre kirchnerismo sí o kirchnerismo no. ¿Por qué? Porque tiene muchos peronistas en sus propias listas. Me lo decía gente de la campaña. ¿Qué vamos a decir? ¿No al kirchnerismo con el Nene Vera, puntero de Moreno, en nuestras listas? Entonces esto de algún modo puede cambiar las cosas y empieza a jugar entonces el apoyo o el rechazo al gobierno. ¿Cómo está la imagen de Milei? Acá vamos a mostrar 3 encuestas hasta el momento. ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno de Milei? Decime de quién es esta encuesta, Wino. 47% aprueba, Casa 3, Mora Josami. El 50% reprueba. Ojo porque esto en una elección legislativa, arriba del 40%, es un número auspicioso. Pongamos la otra, la próxima. Gestión de Milei, Trends, Tomás Banchero. ¿Cómo evalúa la gestión nacional de Javier Milei? Positiva, 48%. Negativa, 49,4%. Tenemos una más, Hugo Aime. Esta le da 41 aprueba, 56 desaprueba. Insisto, arriba del 40 en una elección legislativa es importante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, vamos a depender, una vez más, del rechazo o de la adhesión al gobierno. Ahora, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Esto es igual? Esto es, cuando le preguntan los senadores y diputados, fíjense que tiene 45% a favor y 48% en contra. Vamos a ver la imagen de Milei en la provincia de Buenos Aires. Creo que la tenemos. Ahí está, gestión Milei. Pero está esto en la provincia de Buenos Aires. Consultora Trends, 42,5, negativa 55,2. ¿Ven que cayó un poco? Que es un poco más baja. Es decir, la provincia lo ve distinto. Pongamos la imagen del gobernador Kicillof. Positiva, 48,5, negativa, 47,7. Es decir, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, según estas encuestas, tiene una imagen un poquito mejor. Ahora, esto va a gravitar en lo que pase en octubre, veremos el resultado seguramente. Y ahí el gobierno tiene una muy buena noticia de su lado. ¿Por qué? Hasta ahora, lunes 10 y pico de la noche, en el espacio
de Juan Grabois están pensando? Recordemos que el cierre de alianzas para la elección de octubre es este jueves. 3 días antes, en el espacio de Grabois, y atención a este dato, están pensando en no adherir a la fuerza patria que es la alianza del peronismo. ¿Qué quiere decir esto? O no se presenta, o se presenta por su cuenta en octubre, y ahí, dentro del espacio de Grabois, dicen que hay un 90% de posibilidades que se presente Grabois encabezando una lista y Ofelia Fernández encabezando otra lista, en ese caso en Capital Federal. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, porque le resta votos al peronismo. Recordemos que Grabois, en la elección de 2023, en la provincia de Buenos Aires, distrito bonaerense, sacó 10 puntos. Y en el propio espacio dicen que según encuestas propias miden entre 12 y 15. Esto para Kicillof es una bomba. Uno se dirá, ¿estará amenazando Grabois? Porque en realidad lo que él quiere es un lugar en las listas nacionales. Quiere encabezarla. Cuando uno le pregunta a Máximo Kirchner, dice imposible. Le pregunta a Massa, dice imposible. Le pregunta a Kicillof, dice imposible. ¿Quién quiere esto? ¿A que no saben quién? Cristina Kirchner. Esta candidatura hasta ahora tiene el aval de la expresidenta, que, me dicen ahí en el Instituto Patria, le está comiendo el coco a Kicillof con este tema. Ahora, esto puede cambiar y, por supuesto, el gobierno está esperando esta noticia. Me dicen en el equipo de campaña, lo vamos a celebrar, pero en silencio. ¿Qué va a ser gravitante en esta elección? Una vez más, nacionalizada la discusión, la economía. Y acá el gobierno tiene un punto enorme a favor. La lucha contra la inflación, la baja de la inflación, que ahora en julio va a dar también otra vez muy bien, veremos la de agosto, el equilibrio fiscal. Veremos qué pasa con los precios. Tenemos una mesa de economistas hoy muy importante, va a estar Gabriel Camaño con nosotros y Aldo Abraham. No coinciden entre ellos. Son dos ortodoxos, pero en muchas cosas tienen diferencias. Las vamos a exponer y discutir acá. ¿Se va a trasladar a precios la suba del dólar de la semana pasada? Veremos. Es una posibilidad. El gobierno espera que se trasladen parcialmente. Veremos si esto se cumple, como fue en la salida del cepo. Pero la economía vuelve a ser un actor fundamental en la decisión de la gente. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿lo peor pasó o está ocurriendo? Veamos esta encuesta de Mora Josami, que me parece muy importante, pensando en el gobierno de Javier Milei. ¿Lo peor ya pasó? ¿Está pasando ahora o todavía no pasó lo peor? Hay un 27% que dice lo peor ya pasó, hacia adelante vamos a estar mejor. Hay un 26% que dice lo peor está pasando ahora. Ojo, porque estas dos están diciendo que lo que viene es mejor. Hay un 53% de la gente que dice, ojo, porque lo que viene es mejor. O sea, acá hay seguramente algo que va a incidir en la próxima elección. El equilibrio fiscal, bandera irrenunciable de este gobierno, que ganó una batalla cultural y que promete no mover, y seguramente por la personalidad que tiene el gobierno, no lo va a mover. Ahora, cuando uno le pregunta a la gente, ¿qué tipo de equilibrio fiscal? ¿Valoran el equilibrio fiscal? ¿Cómo se llega? ¿Cuál es el camino? Interesante acá, esta encuesta de Hugo Aime, porque le preguntan a la gente, en su opinión, el gobierno nacional, para preservar el equilibrio fiscal, ¿debe rechazar todo aumento que se le pida, como el de los jubilados o las transferencias de recursos hacia las provincias? Solamente el 17% dice sí a todo. Fíjense, este 80% que dice debe evaluar
en cada caso particular. ¿Por qué es importante esto? Porque acá entran todos los 3 vetos de hoy, que vamos a discutir ahora y vamos a exponer con Jorge Liotti. ¿Qué va a pasar con todo eso? Es decir, la gente está a favor del ajuste, pero se pregunta ¿en qué vamos a ajustar? Y acá empieza a incidir también, desde ya, en la elección, la Argentina que viene. ¿Qué reformas son posibles? ¿Es cierto que viene una reforma laboral que va a poner a la Argentina por una vez entre las legislaciones más modernas del mundo? Veremos. Esto lo vamos a hablar en un rato con Jorge Liotti, pero es muy relevante en este caso cuáles son las alianzas electorales con las provincias, porque de ahí salen los votos. Y acá pasó algo interesante también, que es lo que piensa la gente de la pelea entre el gobierno y los gobernadores. No creo que tenemos lo de este informe de Hugo Aime. Todos los gobernadores le pidieron al gobierno que les distribuya un dinero que dicen que les corresponde. ¿Usted piensa que quieren desestabilizar al gobierno? El 33%. Hay casi un 60% que dice que los gobernadores están pidiendo lo que le corresponde. Atención con esto. Clave por el anuncio que ocurrió la semana pasada y que sorprendió a gran parte del mercado, de los empresarios. Carlos Pañi diría un anuncio de primera magnitud, que es que 5 gobernadores, el de Santa Fe, el de Córdoba, el de Jujuy, el de Santa Cruz, el de Chubut, dijeron vamos a hacer un espacio común, una propuesta federal con la agenda de las provincias y vamos a reclamarle al gobierno lo que nos corresponde. Interesante porque prometen tener candidato presidencial en el 2027. Esto están diciendo, no van a ir en la provincia de Buenos Aires. Córdoba quería, Rosario y Chubut decían que no. ¿Por qué? Bueno, porque esto se armó muy sobre la hora, vamos a hablar en un ratito con Liotti. Pero ¿qué pasa si sacan 4%? Se desdibuja todo. Por ahora es algo federal, pero que es muy bien visto por el establishment económico, habría que ver qué piensa el Fondo Monetario, porque, claro, si la oposición es esta, no populista, no kirchnerista, si tienen posibilidades de tener una importante porción de votos, me llamó recién un operador de bolsa que me decía, ¿cuánto puede sacar este grupo de Yarlora, Puyaro, Ignacio López, Torres, Sadir, ¿cuánto pueden sacar? Bueno, vamos a preguntarle a Liotti. ¿Un 15, un 20? ¿Es muy optimista? Bueno, interesante además qué es lo que le conviene al gobierno, porque el gobierno seguramente quisiera ir por todo. Pero miremos la mirada, tengamos la mirada económica. El gobierno quiere polarizar, pero tengamos un segundo la mirada económica. ¿Esto puede equivaler al fin del kirchnerismo? Bueno, si es así, el riesgo país, algo tan esperado para el gobierno que baje, puede llegar a bajar. Es muy importante cómo analiza el mercado las oposiciones y el riesgo de abismo que tienen las sociedades. Por eso en octubre se juega tanto. Ahora, hay que ver hasta qué punto, primero, qué votos puede sacar esta parte, esta porción electoral, si se llega, imagínense si la racionalidad económica puede llegar a tener 2/3, algo con lo que sueñan los inversores, puede llegar a tener un 20%. Bueno, si eso es así, la Argentina habrá cambiado seguramente para siempre. Ahora, también hay que ver cuántas intenciones y cuánta urgencia tiene este sector de 5 gobernadores para avanzar. Porque cuando uno intenta auscultar qué es lo que piensan, en muchos casos se encuentra con una pared. Están como muy callados, muy tímidos. Tratamos de invitar uno de los 5 acá y se iban pasando la pelota. Entonces, acá es muy importante porque el
comunicado se llamaba Grito Federal. Leía la coalición, le llamaban Grito Federal en el comunicado. Pero claro, ayer yo leía a la colega Jessica Bossi que decía, están pensando en cambiarle el nombre. Es decir, de Grito Federal pasamos a una propuesta electoral, veremos qué nombre le ponen. Misterio Federal, Susurro Federal. Importante esto, porque está todo el establishment económico mirando qué es lo que va a pasar. Porque si esto cambia, más allá del afán del gobierno de polarizar, de ir por todo, de quedar... ¿Por qué? Porque esto también es importante, que lo vamos a hablar con Liotti. Porque el gobierno necesita negociar hacia adelante las leyes. Liotti tiene una teoría, dice, este frente se empezó a generar cuando se pelearon con el gobernador de Corrientes, con Valdés, que va a tener ahora el 31 de agosto elección para gobernador. Ahora, tenemos números también de eso, a ver cómo viene, el candidato del gobierno está más rezagado, pero se los vamos a mostrar a Liotti para analizarlo. Bueno, todo esto, obviamente, va a ser importante para la Argentina que viene, que es la Argentina que necesita ser viable, que es la Argentina que necesita dejar atrás décadas de fracaso, con otras leyes, con un régimen laboral distinto, tenemos convenios colectivos del 75, con una ley previsional más acorde con lo que hay, con menos impuestos. Hoy, cuando uno habla en la Unión Industrial Argentina, lo primero que le dicen es, más importante que el tipo de cambio, más importante que el dólar, bájame los impuestos. Y el gobierno necesita bajar impuestos, pero necesita también mantener el equilibrio fiscal. ¿Cómo se logra eso? Con una reforma agresiva que sin el Congreso favorable, sin fuerzas con las que interactuar, se vuelve imposible. Por eso es tan importante esta elección, que yo me animaría a decir que es de las más importantes de los últimos 20 años, porque puede consolidar un rumbo, porque la Argentina por una vez puede decir, venimos de hacer el ajuste más grande de la historia, Milei lo hizo, 5 puntos del PBI, nadie lo imaginaba, con minoría en ambas cámaras, y eso hizo bajar el riesgo país el año pasado. Pero claro, ahora mira el mercado y dice, ver para creer. Yo quiero ver si eso, con lo que vos me sorprendiste, es perdurable en el tiempo. ¿Es perdurable en el tiempo una Argentina como la imagina el gobierno? Sí, pero con otra conformación de fuerzas que hoy no existen. Es decir, sin proyectos populistas, extravagantes, que digan, detrás de cada necesidad hay un derecho, así lo define el gobierno. Todo esto es lo que se pone en juego en la elección de octubre, con un preliminar que es septiembre. Porque, ojo, que si al gobierno le va mal en septiembre, tiene buenos números para octubre, pero si le va mal en septiembre, todo se empieza a complicar. ¿Qué piensan ustedes que están mirando el ahorrista que la semana pasada fue a los dólares? ¿Compro? ¿No compro? Bueno, esto vamos a discutir en el transcurso del programa de hoy. Está Jorge Liotti, ya lo dije, gran pluma, gran cabeza, importante para entender lo que viene. Nos vamos a meter en el tema económico. Gabriel Camaño y Aldo Abraham, dos que coinciden en el rumbo. No tanto en la metodología, en el camino. Veremos si se ponen de acuerdo. No está Vilota hoy, lo tenemos de vacaciones. No está Ana Iparraguirre, pero Camila Perochena va a estar con un colega, Roy Ora, historiador, profesor, muy prestigioso, que nos van a contestar una pregunta clave. Lo voy a poner en términos de Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió la Argentina?, se preguntaría Vargas Llosa. ¿Cuándo cambió el curso de los acontecimientos para que la Argentina fuera, o casi a punto de ser, un Estado fallido? Vamos a tener un enorme whisky, diría, para la memoria, porque vamos a tener un invitado especial. Además de Camila, que se queda, va a estar Carola, va a estar el whisky, voy a estar yo,
Y viene un invitado de lujo, Nacho Bulián, gran imitador, humorista, y vamos a tener un debate de candidatos títeres. ¿Se acuerdan lo que hizo el presidente la semana pasada en Neura, en el programa de Fantino, con marionetas? Bueno, nosotros tenemos nuestras propias marionetas y las vamos a hacer hablar y las vamos a hacer predecir el futuro. Gran programa de Odisea. Me sumo a la mesa con Jorge Eliotti.